Hola Felipe y a toda la gente de Cementerio Inglés. Bueno, les dejo esta historia. Lo que pasa es que cuando yo tenía 10 años, en la actualidad tengo 47, nos mudamos de casa y llegamos a una casa en Peñarolén. Para los que conozcan Peñarolén, quedaba cerca de la cancha del Peña que le llaman, que es un poco más abajo del Telecomunicaciones y más arriba del aeródromo Tobalaba. Bueno, resulta que llegamos a esta casa y, y la primera noche eh, nos tiraron a dormir a mí y a mi hermana mayor en una pieza los dos juntos porque la casa estaba semi-habitable porque habían botado muchos muros, muchas cosas, pero la necesitábamos habitar urgente, así que la comenzamos a habitar sin terminar. Entonces esta pieza estaba separada de la casa y separada de donde mis papás estaban durmiendo. El asunto es que primera noche, como a eso de las 4 o 5 de la mañana, porque había luz de amanecida, ¿cierto? Nos abren la puerta y como habían cosas en el suelo por la mudanza, sonó y nos despertamos con mi hermana y alcanzábamos a ver bien en la claridad del amanecer y vemos una mujer mayor, como una anciana, pero que de la cintura para abajo ya su cuerpo se veía traslúcido, al punto que sus pies no se veían. Y la señora tenía una actitud como de que él entra a su pieza y le sorprende que está otras personas durmiendo. Y nosotros, como era como algo tan real, no, en una primera instancia no nos dio sueño, o sea, miedo. Y, y ya cuando ya cachamos que no era algo normal, aparte que yo tenía 10, mi hermana tenía 14, nos asustamos y mi hermana pegó un grito y esta visión desapareció. Llegaron mis papás y a preguntarnos y no nos creyeron, la típica de los papás. El asunto es que pasaron unos meses y en esa época me acuerdo que daban MacGyver en la televisión y yo no me lo perdía. Y mi mamá tenía que salir a hablar con una amiga, pero que quedaba lejos, entonces mi papá y mi hermana la acompañaron y yo no quería ir porque no me quería perder MacGyver. Entonces empieza la serie, todo el asunto, yo estaba solo y me dan ganas de ir al baño, pues y la casa igual era grande y no estaba a todo construir, pues. Entonces em, llega al comercial y parto al baño corriendo, me meto por un pasillo que había y de repente al final del pasillo veo como una persona que estaba en el fondo y bajé la velocidad y empecé a tratar de ver lo que había y era como un niño más bajo que yo tenía 11 años ya de esa altura, y era más bajo que yo, como un niño de 6 7 años, y con un sombrero negro. Y todo oscuro, era una sombra. Y yo dije, pucha, de repente puede ser la sombra de la luz de la ventana, y me empezó a acercar más lento, y de repente como que abre los ojos, y tenía como dos punteros láser de ojos, como cuando uno apunta con un láser a un muro, ya, algo muy similar a esa lucecita en cada ojo y ahí yo y me asusté inmediatamente y empezó a retroceder y esta cosa empieza a pasar hacia los baños y las piezas y le perdí la vista y salgo corriendo, me devuelvo al living y agarro los palillos de mi mamá y me pongo arriba del sillón y muerto de miedo y esperando que mis papás lleguen para que vayan a ver qué es lo que pasa, porque yo no entendía muy bien lo que era, pues, aparte que nunca había estado expuesto a algo similar. Entonces llegan mis papás, mi papá fue a mirar a ver si alguien se había metido a robar y nada, no había sido absolutamente nada. El tema es que de ahí en adelante en esa casa siempre empezaron a pasar cosas. Ya se veía em, cosas en el rabillo del ojo. Una noche reventaron un macetero en la mesa de centro, que si bien
la planta estaba en la mesa del centro, la forma de cómo sonó y el impacto y que todo se rompió fue muy rara. Y pasaron los años y de repente gente que llegaba a la casa que no sabía que ahí pasaban cosas, llegaban relatando historias de gente que se había quedado a dormir porque éramos hartas personas jóvenes e invitábamos amigos, entonces, y hasta el día de hoy me pasa que me encuentro con amigos que se quedaban a dormir en mi casa y cuentan historias. Y la verdad es que esa casa estaba muy cargada, al punto de que en el barrio era muy conocida sobre todo por la gente en un rango similar a mi edad, porque yo tenía muchos amigos y mi casa siempre la prestábamos para todo tipo de eventos y de cosas y todos los carretes, por ejemplo, después ya más grandes terminaban en mi casa y los terrenos eran súper grandes, entonces teníamos un baño en el fondo que era como para unos maestros y los chicos que dejaban el carrete para ir al baño atrás, claro, pues contaban sus propias historias y muchas de ellas yo no me enteré hasta años después. Y también en cierto momento de la historia, cuando yo ya tenía como 14 años, me regalaron una cámara fotográfica y claro, una noche yo digo, no, ya, yo veía muchas cosas, veía gente pasar por afuera de la ventana de mi pieza, o murmullos, y un día llego y agarro valor en la noche con la cámara fotográfica, de estas de rollo, y parto para el fondo del sitio y yo dije, ya, si cualquier ruido yo disparo y saco una foto. Y claro, tiré un montón de ráfagas, pero en ese tiempo tú no podías ver lo que estabas fotografiando hasta que las revelabas. El tema es que, claro, pasé un tiempo, terminó de ocupar el rollo, le pasó el rollo a mi mamá, ella lo revela, pero ahí a esa altura ya había pasado como un mes y medio, 2 meses del asunto, po. Y empezamos a ver las fotos y claro, pues había un montón de fotos que salieron negras. Y empiezo a revisar los negativos con mi mamá y en uno de los negativos se veía la misma entidad que yo había visto, pero claro, en negativo se veía arriba de un árbol, de un damasco que teníamos. Y estaba la misma entidad, como un niño pequeño, con un sombrero, ¿cierto? Pero se le alcanzaba a distinguir como una ropa, como una bata de estas de dormir. El tema es que pasaron los años y cuando yo tenía como, de haber tenido como 16, más o menos, claro, siempre subíamos el cerro, porque allá en Peñalolén el cerro está en el patio trasero de cualquiera. Y en esa época no estaba construido hasta el faldeo justo como hoy en día, y uno podía subir el cerro. Pero al final de José Arrieta había una casona, y en esta casona se decía que vivían los últimos dueños del fondo Arrieta. Y claro, pues, fui muchas veces para allá, pero en una de estas ocasiones nos topamos a un viejito y conversando con él y todo el tema, porque aparte nos habíamos metido a su casa a robar almendras. Después terminó en conversa todo y nos preguntó de dónde éramos y le dijimos más o menos el sector. Y claro, pues él nos hizo el comentario, ah, ustedes vivían en el cementerio de los trabajadores, nos dijo. Y cuando él dijo ese comentario, yo, pucha, traté como de indagar y él no le prestó atención y él simplemente dijo que ahí enterraban a los trabajadores del fondo en esa época. Y ahí, claro, pues todo como que me calzó. Aparte que como casa por medio penaban en esa calle. Tenía, por ejemplo, una amiga que ella veía en un cerezo grande que había atrás de su casa. Ella, cuando era niña, veía angelitos, decía ella. Pero claro, con los años y cuando ella ya creció, recordaba esa situación y no eran angelitos, era gente colgada, gente ahorcada en el árbol. Y otro amigo veía que una entidad se metía como niños, cruzaban por una pandereta de un sitio, cruzaban su sitio y se iban a la pandereta del otro sitio, pero con una agilidad como de gato. Y muchas historias que me pasaron en esa casa, pero
Finalmente, cuando tenía 23 años, fui papá y me pasó una situación muy similar a la de la fotografía, pero con mi hija mayor, que en el living de la casa nosotros teníamos un comedor muy grande, muy bonito, pero que no se ocupaba nunca. Entonces mi hija, debajo del comedor, ella hacía casitas y jugaba ahí y todo el asunto, pero mi hija mayor era más grande que mi hija menor cuando le pasó esto. Ella debe haber tenido como 3 años y medio. Entonces ya hablaba, ya tú te podías comunicar con ella, caminaba bien y todo lo demás. Entonces, claro, pues ella jugaba con algo, a lo que ella le decía el mono, ¿ya? Y jugaba con esta cosa el mono y hacía casita y llevaba sus juguetes, sus muñecas. También llevaba comidita, lo mismo que hacía mi hija pequeña. Y resulta que, claro, pues la misma situación. Un día mi hija empieza a gritar y todo, partimos con la mamá y la tuvimos que sacar de entre medio de las patas de la silla y ella estaba como metida entre medio, como que la tironearon y la metieron ahí. Y ella decía, el mono pesado se enojó, el mono pesado se enojó, el mono pesado se enojó y lloraba. Y chuta, resulta que en esa época, yo soy diseñador gráfico y en esa época estaba haciendo un proyecto para una señora que ella quería hacer unas cartas de tarot solo para ella, ya diseñadas por ella y todo el asunto. Esta señora em, se llama Patty y era muy famosa, sobre todo en el mundo como de la política, de la televisión. En su casa tenía fotos con Felipe Camiroaga y con un largo etcétera de políticos que la iban a ver y le pedían sus servicios. Y esta señora, claro, pues cuando yo la conocí la primera vez, me invitó a su casa y todo el tema. Terminando la reunión de trabajo, todo, nos invitó a tomar once y, y me dijo, pues, adelante de todos los que estábamos en la reunión, me dijo, sabes que yo quería hablar contigo porque tú no llegaste solo, tú llegaste con algo pegado. Y claro, pues esta cosa que llegó conmigo, como una entidad o una presencia, lo desconozco, le dijo que se me había pegado hace muchos años atrás y que le contaba que en la casa, en el sector donde yo vivía, habían como portales y por eso penaban tanto y penaban en diferentes casas y pasaban tantas cosas y por eso la gente como que a los que le pasaban cosas en sus casas no eran del todo felices. Y efectivamente había muchos matrimonios que no funcionaban, separaciones, niños con problemas. No, no todas las casas tenían un buen pasar. Eh, entonces ella me hizo un comentario que nunca se me olvidó y puede que les sirva a muchas de las personas de Cementerio Inglés que escuchan y consumen contenido y le han pasado cosas. Ella me comentó y me dijo, porque yo le dije, pucha, aparte de eso, yo he visto otras cosas. Y me dijo, la gente que ve siempre va a ver, y va a ver de todo. Pero la gente que no ve, nunca va a ver nada, porque vibran en otra frecuencia. Nunca se me olvidó el comentario de ella. Ella en la actualidad me imagino que debe estar fallecida, porque han pasado muchos años y ya era viejita. Así que ella me dio el consejo, me dijo el lugar exacto de mi casa donde lo tenía que hacer y que para descargar un portal por donde entraban entidades, uno tenía que colocar o una roca de sal o una copa con sal de mar. Entonces tú llenas la copa a la mitad y pones 3 cucharadas colmadas grandes de sal y tienes que dejarla ahí sin que nadie la toque hasta que el agua se evapore. Si la sal se queda dentro de la copa, no había nada. Si la sal sale de la copa, dependiendo de la cantidad de sal que salga, era la carga que tenía la casa o el punto. Y al salir la sal, se sellaba el portal o se acababa las cosas malas, lo que fuese. Entonces, claro, pues yo en ese entonces con mi hija, la mayor de la fotografía, lo hice y sentó remedio, se solucionó todo. Y claro, cuando volvió a pasar acá en mi casa de la Florida,
Lo hice de inmediato, me conseguí una roca de sal y nuevamente santo remedio. Así que eso, ojalá les sirva y nada, un abrazo ahí a la comunidad y muchas gracias, Felipe, por el espacio. Hola Felipe, mira, te agrego tres historias que pasaron en la misma casa, pero para no perder el hilo del contexto general no lo incluía en el audio anterior. Mira, la primera historia es interesante porque no le pasó a alguien de la familia, ¿ya? Mi hermana estaba estudiando para arsenalera, disculpen, y a esa altura ella debe haber tenido unos 19, 20 años, y un día invitamos a quedarse en la casa una compañera de estudio. Esta niña venía del sur, venía como de Temuco, si mal no recuerdo. El tema es que, claro, como esta niña venía de tan lejos, al final se quedó como 10 días en la casa, ¿sabes? Y era muy de pasar metida ahí. Era la típica amiga de la casa que la mamá la manda a hacer cosas ya, porque es como parte de la familia de tanto que pasa metida en la casa. El asunto es que un día estábamos tomando once y mi mamá manda a esta niña así como a recoger la ropa y de repente empezamos a escuchar un montón de garabatos y insultos. Y esta niña estaba tirando garabatos así, pero vuelta loca. Y salimos a mirar, mi papá, mi hermana, todos los que estábamos en la casa. Y ella entra así súper alterada y ¿por qué no me contaron que aquí se aparecía el diablo? Y nosotros, oye, pero cálmate, no, pero es que cómo no me contaron. Y al final cuando la chica se tranquiliza y todo, nos cuenta que llegó un gato y era un gato así como oscuro pero jaspeado. Y se le empezó a enredar como en las piernas, pues y ella, claro, como ella era del sur, de Temuco, pero de Temuco así campo, para ella los animales, si se ponen odiosos, hay que chutearlos nomás. Entonces va y le pone así como un empujón al gato, y el gato al rato vuelve de nuevo y se le vuelve a poner entre medio de las patas. Y ahí ya le dan los monos porque ya estaba cargada con un montón de ropa que había sacado. Y le pone una patada al gato, pero ella dice que la patada no fue fuerte. Y el gato salió rodando como exageradamente. Y se aleja unos 3 metros. Y el gato dice ella que se derrite igual que agua. Y queda un charco oscuro. Y del charco se levanta una criatura. Que por la descripción que ella dio era muy similar a la criatura esta del niño con el sombrero. Pero ella dice que tenía como una gabardina muy larga que se extendía como un charco. Y claro, no era muy alto, era efectivamente como un niño de 7 años. Y ella cuando lo ve le empieza a gritar garabatos. Y cuando nosotros abrimos la puerta de atrás para salir a ayudarla, esta cosa se bajó, se convirtió en gato y salió corriendo al fondo del sitio. Entonces, claro, pues nosotros no la alcanzamos a ver y solo la escuchábamos a ella este garabato. Así que esa historia es re importante porque ella no tenía idea de lo que pasaba en esa casa. La siguiente historia, que también es importante porque la vio mucha gente, fue una ocasión en que mi papá le prestó a una tía para hacer su matrimonio en la casa. Como conté antes, esta casa era muy grande, con un sitio muy grande. Entonces, claro, pues mi tía invitó, al final eran, haber sido como unas 80 personas que habían en la casa. El tema es que, claro, yo en ese tiempo tenía como 13 años y me molestaba el boche, que no dejaran dormir, la gente gritando y me costaba quedarme dormido y estaba jugando Play, pero me aburrí, no, ya quería dormir y no podía. Y de pronto empecé a sentir como ruidos arriba del techo, como que alguien se había subido arriba del techo. Y yo dije, chuta, así como tan curados que se van a subir arriba del techo. Y salgo por la ventana de mi pieza al patio y empiezo a buscar de dónde venía el ruido y claro, por arriba del techo había un perro grande, era así como un lobo, como estos perros siberianos, pero casi blanco. Se le notaban algunos jaspeados, pero era casi blanco. Ahora, ¿qué es lo raro? Que mi casa no colindaba con ninguna casa. O sea, cómo se subió el perro. Y de hecho el techo más cercano era como a 8 metros, ¿ya?
el más cercano, porque ya el otro era 20 metros, entonces era imposible que cómo se subió, a no ser que cayera del cielo. Voy donde mi papá y lo busco, mi papá carreteando con toda la gente, pero ¿cómo? A ver un perro arriba del techo. No me pescó. Al rato después vuelvo a sentir ruido, vuelvo a salir, vuelvo a ver al perro, porque todo esto el perro se movía sobre el techo y se iba, y la casa era muy grande, entonces desaparecía porque se iba del lugar donde yo lo lograba ver. Voy de nuevo, le digo a mi papá, y mi papá, pero ¿cómo? Era un perro arriba del techo, si duérmete. Ya voy por una tercera vez y hay un tío con un primo, dice, no, oye, vale, pero ¿cómo era un perro arriba del techo? Ya vamos a ver. Y ahí, claro, pues me pesca un montón de adultos y vamos a ver. Y efectivamente vimos todos el perro arriba del techo, pues. Mi papá organiza todo y le dice, ya, mira, tirémosle piedra. Y le tiraban piedra y era como que las piedras lo atravesaban. Y el perro ignoraba por completo las piedras. Y ahora eran piedras pequeñas, lo que se pillaba ahí nomás, pues no era que pudiéramos tirarle un camote. Así que mi papá agarró la manguera y le empezó a tirar agua. Y el perro lentamente, así como que no le molestara el agua, porque tampoco se mojó. Empieza a caminar y se va al otro extremo de la casa. Y mi papá rápido manda a unos tíos y a unos primos le dice, vayan por el otro lado a ver por dónde se subió el perro, por dónde va a bajar. Y mientras tanto mi papá seguía tirándole agua y, y pucha, el perro nunca llegó al otro lado, po. Y otras personas fueron a la otra esquina, otras personas fueron a la otra esquina, y yo me quedé ahí enfrente con mi papá, y el perro nunca llegó a ningún lugar. Y esa anécdota quedó, porque mucha gente lo vio, el perro nunca bajó del techo y nunca supimos cómo subió. Y peor, yo conocía a toda la gente del barrio, porque había muchos chicos de mi edad y yo era muy conocido allá. Y nadie tenía un perro similar a ese. Yo conocía a todos los perros del barrio y ese perro no era de ahí. Y la tercera historia me pasó cuando yo tenía como 16 años. Y también es importante porque me pasó con el amigo más cercano que yo tenía, pero también el más incrédulo. Y él nunca creía la historia y las cosas que yo contaba, nunca, jamás me creyó. Jamás me agarró para el deseo, pero tampoco me creía. Entonces un día se muere una perrita que tenía yo y mi papá me dice, ya sabéis que anda a enterrar a la perrita. Y yo le digo, pucha, papá, pero tengo un partido de fútbol, así que puede ser a la vuelta, ya listo, a la vuelta, pero no se te debe olvidar. La cuestión es que, claro, voy al partido y venía de vuelta, me quedé conversando con mi amigo en la calle y de repente, claro, me acuerdo de la perrita y me iban a retar por no haberla enterrado. Y le digo a este amigo, oye, ¿por qué no me acompañas ahí atrás a enterrar la perrita? Ya, yo te acompaño. Eran como las 9 de la noche, atrás no habían luces, era totalmente oscuro. Y época así como de agosto, ¿ya? Entonces partimos para atrás y sin linterna, sin nada, estábamos acostumbrados, los sitios eran muy grandes. Y partimos para atrás y claro, yo empiezo así como a hacer el hoyo y de repente mi amigo me dice, vale, mira, y yo tenía un naranjo en la mitad del sitio, pero este naranjo le habían cortado el moño, así que siempre fue chico y las ramas tocaban el suelo abajo. Entonces yo le digo, ¿qué? Y miraba el árbol y él me decía, hay alguien atrás del árbol. Y yo empecé así como a agudizar la mirada y claro, pues de repente empezó a ver una silueta detrás del árbol y mi amigo me dice, bueno, entraron a robar. Y yo llego y claro, la silueta era muy rara, como de alguien en cuatro patas. Y yo le digo, no, no entraron a robar, nos están penando, le digo yo. No, empecé con tus leceras y la cuestión, vámonos, me dice mi amigo. Y de repente de atrás del árbol empezó a salir como, nosotros después con el tiempo le decíamos el lagarto Juancho, ¿ya? Porque era como el lagarto Juancho, pero con una gabardina o una capa, algo que le colgaba para atrás. Y caminaba así como caminan los pingüinos, como cojeando de ambas patas y se empezó a acercar a nosotros y en la oscuridad era una sombra con una forma muy extraña y una oscuridad muy profunda, más profunda que la de la noche. Y ahí nosotros nos arrancamos, llegamos al portón que quedaba bastante lejos y mi amigo histérico porque no podía creer lo que estaba viendo y yo en parte cagado de miedo y feliz porque por fin él había visto algo conmigo, siendo que era el más incrédulo.
lo logro convencer de que volvamos. Él no quería, no quería, no quería, pero lo logro convencer. Y empezamos a subir y llegamos al punto donde lo habíamos visto y no había nada. Pues yo bordeo el árbol, nada. Y de repente nos queremos como devolver porque no había nada. Y claro, pues esta cosa estaba tapándonos la salida para volver a la casa. Y en eso mi amigo se asusta y empieza así como a tironearme para que yo hiciera algo, po. Y yo no sabía qué hacer y esta cosa se estaba quieta, quieta, sin hacer absolutamente nada mirándonos. Y yo tenía un perro en ese tiempo, grande, que era muy buen guardián, y este perro, claro, como que sintió esta presencia maligna y llega donde nosotros corriendo así desesperado el perro, como cuando los perros persiguen a alguien que no es de la casa. Y cuando esta entidad ve al perro, lo siente, se baja como un charco de agua, lo mismo que le pasó a esta niña de la primera historia, y cuando se levanta era un gato, y se va corriendo y pasa por entre medio de nosotros arrancando de mi perro. Y en eso sale mi papá, mi mamá, preocupados por el escándalo que nosotros hicimos al bajar corriendo, y porque después mi perro el escándalo que hizo para subir. Entonces seguimos a mi perro y lo que fuese este gato se metió entre medio de unos palos, así una rumba de palos que había. Y mi perro se metía, pero enfurecido, tratando de agarrarlo. Y esta cuestión, este gato sale y se le escapa y sube la pandereta y se va para la casa del lado. Así que nunca supimos lo que era, pero hasta el día de hoy siempre nos acordamos del lagarto Juancho. Y así hay muchas historias en esa casa de personas que vieron cosas y a los años después me la contaban. Hace muy poco un amigo me contó que, claro, una vez que yo lo invité a quedarse a dormir, pero un amigo de la universidad, él, claro, pues de repente en la noche llega y se quedó a dormir en el sillón de mi pieza, porque en la pieza en la que yo lo dejé dormir, él me contó que él escuchaba susurros debajo de la cama y yo nunca le había contado nada a él. Entonces él aguantó como 3 4 horas y ya no aguantó el miedo y se fue a dormir al sillón que yo tenía en mi pieza. Y así un sinnúmero de historias. ¿Y cuál más rara que la anterior? Pero quise contar estas tres porque tienen otro tipo de testigos y las hacían ser más creíbles. Pero tengo muchas más de esos casos. Así que eso, un abrazo. Hola, hola. Ya, mira, te dejo tres historias más que me pasaron en esa casa. Ya, mira, la primera, yo debo haber tenido como 14 años y era de noche, tipo 2 de la mañana más o menos, y se empieza a sentir como un temblor así como de 4 más o menos. Y claro, pues me despierto y como que me asusto y me voy al living pensando que estaba temblando de verdad. Mi mamá trabajaba haciendo chalecos, así que ella tejía hasta muy tarde todos los días. Y llego al living y ella está tejiendo y viendo tele, pero claro, pues ella estaba así con las piernas sobre el sillón, como encaramada en el sillón, y con una cara asustada. Y yo le digo, mamá, está temblando. Y ella me dice, no, 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 no está temblando, anda a acostarte, anda a acostarte. Y, y en eso que yo me doy vuelta para ir a acostarme, em, siento que el temblor se mueve y se desliza, disculpen, se desliza y en realidad no era un temblor, era como que una criatura, una entidad, algo muy grande, se iba frotando en el contorno de la casa por fuera. Iba dando la vuelta a la casa y claro, pues cuando yo desperté fue porque lo sentía en mi pieza, pero después se iba desplazando. Y resulta que, claro, pues cuando completa como el círculo, se deja de sentir. Y yo le pregunto a mi mamá que qué había pasado y ella me explica, porque ella lo sintió desde un inicio, como dio la vuelta por toda la casa, como algo frotándose a la casa. Pero la casa crujía muy fuerte, al punto que me despertó. Y nunca supimos, nunca le encontramos
ningún sentido y nunca más volvimos a escuchar algo similar en esa casa. Otra historia que me pasó ahí, eh, estaba más grande. Debo haber tenido como unos 16, 17. Y claro, pues una noche se había ido a quedar una polola que yo tenía en esa época y sentimos como que algo cae sobre la casa, como arriba del techo, algo cae. Y yo este relato lo he escuchado en otras personas, muy similar. Y esto que cae sobre la casa empieza a correr, a agarrar vuelo, y cuando llega al borde, brinca y la sentimos caer en otro techo de otra casa. Y como expliqué en el otro audio, las casas estaban muy retiradas unas de otras, porque los sitios eran muy grandes. Entonces, esos segundos en el aire de esta cosa que cayó, criatura, lo que sea, era bastante extenso. Y claro, pues yo se lo comento a un vecino y él también pues me dice que lo ha escuchado, lo había escuchado muchas veces sobre su techo. Y también pues ese relato lo he escuchado a diferentes personas en diferentes canales de misterio, como que algo cae sobre tu techo. Y otra historia, también estoy yéndome con las cortitas. Otra historia, estábamos un día ya todos grandes, mis amigos, todos éramos unos cabros de 19, 20 años, y estábamos en una tarde-noche de invierno jugando cartas en mi pieza. Y de repente, igual estábamos tomando, pero no estábamos fumando nada del otro mundo. Y de pronto, debajo de mi cama, sale algo que era como una pelusa, pero grande, así como el porte de una pelota de ping-pong. Pero esta pelusa era como ingrávida, como que la gravedad no la afectaba, como la florcita esta del diente de león cuando uno la sopla y se va con la brisa, ya esa misma como leyes físicas tenía. Y claro, pues empieza a pasar por el contorno del brazo de un amigo, se sube a su regazo, pasa por él, pasó por otra amiga, después me pasa a mí, y se mete al closet, que estaba detrás de otro amigo, porque habíamos como ocho personas, y se mete al closet y porque estaba entreabierto y desapareció, po. Y de repente un amigo que estaba enfrente, que él lo vio todo desde un inicio, llega y dice, oye, ¿y no vamos a hablar de lo que acaba de pasar? Y yo me quedé callado, ya porque no quería asustarlo a todos, porque por lo general cuando se asustaban se iban. Y claro, pues todos empezaron a decir lo que habían visto y que en resumen era lo que yo conté. Y tampoco, pues nunca más se volvió a repetir algo así. Obviamente abrimos el closet, buscamos y no había nada, pues. Y, mm, y tampoco nunca encontramos ningún tipo de explicación para eso, pues aparte que nunca más vi algo así. Em, También otra vez, voy a contar otro más. Vengo yo de la calle, ahí en ese tiempo yo de haber tenido como 13, 14 años, entro de la calle en una tarde, era de haber sido las 5 de la tarde en verano, y, y yo sentí la casa pesada inmediatamente, ya a esa altura ya uno tenía como el ojo afinado y sentí, pero la casa muy pesada, entro y iba a cambiarme polera, porque mi polera estaba muy sudada de jugar a la pelota en la calle. Y voy llegando a mi pieza y claro, mi pieza estaba pero muy, muy cargada y me dan los monos y empiezo a gritar por la típica, así, garabato, aparte que yo estaba solo en la casa. Mis papás trabajaban, mi hermana estudiaban y yo estaba solo. Y empiezo a gritar garabatos para que me dejara tranquilo, que hasta cuánto iban a molestar. Y claro, como era verano, yo tenía la ventana abierta, pero las cortinas cerradas. El tema es que sea lo que haya sido que está dentro de la pieza, de mi pieza, sale por la ventana, pero la cortina se abría como si estuvieran soplando. Y duró unos tres segundos la cortina
como si estuviera saliendo como una serpiente, por ejemplo, algo que no terminaba nunca de salir y la cortina se sacudía y esto se salió por la ventana. Lo malo es que después de esa situación empezaron a molestar mucho. Fue como que lo hice enojar. Y claro, yo en las noches escuchaba como que alguien entraba a mi pieza y tenía una respiración como asmática y se sentaba en los pies de mi cama. Y yo de miedo no me movía y lo pasaba muy mal, era algo muy recurrente. El tema es que un día se lo comento a mi hermana que dormía en la pieza al lado y ella me dijo, no, si no es en tu pieza, es en la mía. Yo lo escucho entrar a mi pieza. Y pucha, al final quedamos de acuerdo con que el próximo que lo sintiera le gritara al otro para ver si estaba en mi pieza o en la de ella, po. Pasó un tiempo, lo siento, y le grito a mi hermana, oye, está aquí. Y mi hermana me dice, no, si está aquí en mi pieza. Y claro, pues lo sentíamos los dos al mismo tiempo en ambas piezas. Y yo me armo de valor, prendo la luz, me levanto, prendo la luz, y claro, no había nada, po. Y siento que mi hermana pega el grito y la voy a ver. Y claro, mi hermana dice que sintió como que le estaban agarrando las piernas y ella le pega una patada, así pega una patada y, y obviamente no le pegó a nada, pero al otro día en la mañana, mi hermana, claro, se viste, se ducha y cuando se está secando, bueno, al revés, se ducha, se viste, notó que tenía tres dedos marcados en el tobillo. Como que el pie que le tironearon, ella tenía tres dedos marcados en el tobillo. Así que se lo contamos a mis papás y todo, pero a esa altura ya como que mis papás nos creían o no nos creían y no había mucho que hacer porque ya a esa altura todos habíamos visto algo en esa casa. Si bien mi papá era el más incrédulo, tampoco lo negaba porque había pasado cosas muy raras. Se perdían cosas, aparecían después en otro lado, a veces sonaba el teléfono fijo, sonaba en la noche a las 2 3 de la mañana. em, Siempre se veían figuras moverse en el rabillo del ojo y prendían y apagaban la tele del living, de estas teles antiguas que eran como con un pituto que se sacaba hacia afuera con fuerza y para apagarla había que meterlo hacia adentro con fuerza. Y claro, pues yo más de una vez, y no solo yo, vimos como el pituto salía solo hacia afuera, como que alguien lo estuviera tirando y hacía un ruido así, ¡tom! Y ahí recién la tele se prendía. Entonces nosotros sentíamos a veces el ruido del pituto y sabíamos que alguien había prendido la tele. Y eso lo hacían, pero muy, muy frecuente, de prendernos la tele. Así que, no, en esa casa muchas cosas. Y afuera de la casa y en las casas de los alrededores también. La verdad es que esa parte estaba muy, muy cargada. Y cada vecino tenía su historia, así, muchos vecinos con muchas cosas que pasaban. Eh, el tema es que pasan los años, yo me fui a esa casa y un día me llegan unos documentos del banco sin querer a esa casa. Y la dueña nueva nos llama y nos da el aviso porque tenían así como de importante, ¿cachai? Y partí, pues, fui a la casa después de muchos años sin ir a ella. Y, y claro, la dueña me hace entrar, me ofrece un tecito, era muy amable. Y de repente ella me toca el tema y me dice, oye, ¿sabes que acá en la casa no pasa nada? Pero todo el mundo me habla de cosas que pasaban en esta casa, me dijo ella. Pero dentro de la casa aquí nunca pasa nada, así que sea lo que haya sido, se lo llevaron ustedes, porque aquí no pasa nada. Y yo le dije, pero nunca ha escuchado ni visto nada aquí entre la calle. Reitero, ella me tocó el tema, pero porque la gente del barrio le comentaba. Entonces ella me dice, mira, dentro de la casa, nada. Pero hace años atrás yo fui a hablar con el vecino porque en las tardes cuando oscurecía, su hijo se metía en el patio de nosotros. Y los veíamos saltar y los veíamos moverse entre medio de las cosas de atrás. Pero claro, porque se van a estar metiendo en mi sitio, así que partimos y le fuimos a reclamar. Pero resulta que el vecino no tiene hijos, así que
Nunca supimos qué era, pero los vimos por mucho tiempo hasta que nos llenamos y fuimos a reclamar. Pero al llegar allá, claro, pues los vecinos, su hijo eran amigos míos y ya se habían ido, se habían independizado. Entonces esos niños no eran de nadie, pues no existían. Y yo ahí le dije, pues, ¿sabe que eso mismo pasa en una casa de al frente pasaba? Y lo que usted vio lo veía en unos amigos en su casa, en otro lugar, así que raro, pues raro, raro. La verdad es que esa casa tenía em, cosas muy extrañas. Si ustedes colocan en Google, colocan Quebrada de Umayani, les va a salir esa casa en imágenes. Así que eso, un abrazo a todos y tengo mucha más historia. Como les reitero, lo que me dijo la brujita Patti, el que ve siempre va a ver y el que no ve no va a ver nunca. La historia es más que todo, va. Yo soy de El Salvador y todo eso. Y bueno, fue hace muchos años atrás. Yo vivía en ese tiempo en la segunda ciudad más importante de El Salvador, que es así se llama Santana, la ciudad, pero dentro de Santana hay un pueblo llamado Metapán. Metapán es como un pueblo bien próspero. Entonces es un pueblo más bien un pueblo bien desarrollado. Entonces mi abuela en aquel tiempo tenía un almacén en la casa de ella. Resulta que esa casa era de tres pisos o de tres plantas o de tres, ¿cómo, cómo me entenderás? De tres, o sea, yo creo que ya entendés, plantas, o sea, cada piso. Entonces resulta que mi abuelo vivía ahí y la esposa de ella, o sea, mi abuelo, murió y hace años. Pero de lo que me contó también mi mamá, que una vez ellos jóvenes, cuando yo estaba niña, y mis otros tíos también, jugaron la Ouija. Yo pensaría que por ese modo pasaban cosas. O sea, y botaron la Ouija y la quemaron. Pero decían que la Ouija permanecía intacta. Entonces, al final la fueron a tirar a un río. Va. Resulta que mis tíos nunca me dijeron que asustaban en la casa, ni mi mamá, ni nada de eso. Pero cuando o sea, yo llegaba seguido, que tenía unos 12 años, 15 años quizás, yo llegaba seguido a la casa de mi abuela. Mi abuela tenía almacén en aquel tiempo. Me acuerdo que ella fue para otro pueblo de El Salvador. Entonces mis tíos estaban de viaje. Entonces me dijeron que si podía cuidar la casa. Ah, yo accedí que sí. Entonces mi abuela me dijo, mire, aquí le dejo comida, aquí está la refri y esto. La casa es suya, me dijo. O sea, yo era alegre, pero, o sea, alegre en el sentido que iba a comer bastante y todo eso. Lo malo es esto, que cuando se fue mi abuela con mi tía de la casa, dejaron bajo llave la puerta principal. Entonces, en el patio o jardín, a la par hay como un corredor. Y estaba como una sala de patio, o una sala de descanso de fuera. Entonces había el televisor y a los lados de del televisor había un cuarto, el de mi abuela, y un cuarto que era como bodega, pero el cuarto daba con la ventana de hacia la calle. Resulta que empecé a comer a las 7 de la noche, empezaba a comer las famosas pupusas. Entonces, no sé si es de Colombia o Venezuela, tipo las arepas, pero la famosa pupusa del Salvador. Entonces yo estaba comiendo y me acuerdo que estaba viendo la era de hielo. En aquel tiempo creo que la uno era la era de hielo uno. Entonces resulta que la puerta que estaba al lado mío, o sea, la bodega, son de esas puertas gruesas de madera pesada. Son de esas puertas que creo que has visto en algunas partes del Chile, que a veces las casas viejas conservan ese tipo de puertas, que son como
de buena madera. Entonces, esa puerta, como cuando se inflaman o se hinchan, como la madera, como entonces topa la madera. Entonces, para que vos puedas abrir la puerta, tenés que empujarla, o sea, literalmente. Entonces yo estaba viendo la era de hielo y todo eso, y de la nada no había ni siquiera una ventisca de aire, ni siquiera viento, y la puerta se abre lentamente y se detiene en la mitad del recorrido de la puerta. Y yo dije, no, hombre, o sea, ¿cómo es posible? Y las ventanas de la bodega estaban cerradas, literalmente. Y o sea, me puse nervioso, se puso frío el ambiente. Y en el momento yo puse un canal que era de evangélico, entonces de palabra de Dios y todo eso. Todo volvió a la normalidad, pero en el momento que hubo que se abrió la puerta, se escucharon ruidos en la cocina, como que estuvieran alguien cocinando con la joya y todo eso, y no era nada, o sea, simplemente yo dije, qué extraño. Después de que una media hora seguí viendo el canal evangélico y todo eso, y apagué las luces. Entra al cuarto de mi abuela. Eso fue, aquí es la parte más fuerte de la actividad paranormal que hubo en la casa de mi abuela. Eran las 9:30 de la noche, y yo tenía un poco de miedo todavía. Entonces dejé a la parte del cuarto de mi abuela hay un baño. Dejé la luz encendida del baño, y estaba viendo en ese momento, puse Cartoon Network. Entonces resulta que eran las 10 de la noche, me dormí, quizás había pasado una hora, y resulta que como que de la nada desperté. La tele se había apagado, las luces del baño se había apagado, y al mismo tiempo sentí que como a los pies míos en la cama alguien se sentó y se hundió literalmente la cama. Como que alguien se sentara, pero literalmente se hundió. O sea, y era una presión, o sea, que no podía moverme mucho. Y yo veía a los lados y solo vi una sombra. Y dije, wow. O sea, solo en un momento oré a Dios, como que se calmó la energía, y pude encender una lámpara que estaba al par de mí. La encendí, me levanté rápido, encendí la luz del baño, y después puse el televisor y dije, y eran las 11 de la noche apenas. Yo no podía ni salir de la casa, ¿cómo? Estaba bajo de llave. No dormí toda la madrugada, de las 11 de la mañana, de las 11 de la noche a la madrugada, pero en ese lapso se oyeron pisadas de como que alguien anduviera en el corredor, y tocaban las puertas, y eso fue algo, eh, no sé, la verdad que nunca lo olvido para nada, y fue como las primeras experiencias que yo tuve paranormales. De ahí empecé a tener más experiencias paranormales. Ya últimamente, en la actualidad, ya no he tenido experiencias paranormales, pero en ese momento sí. Segunda experiencia paranormal. Me fui a vivir a Metapán después de unos años de que presencié esa actividad paranormal donde mi abuela. Entonces mi abuela ya estaba sabedora de ese suceso. Entonces ella me decía que no le hiciera caso. Y mis tíos que vivían en la casa, ellos nunca las habían pasado. Lo extraño que a mí y a una prima, a ella sí le pasó. La misma experiencia que tuvo ella, la tuve yo. Y dije, wow, o sea, ni el papá de ella, o sea, mi tío, no tuvo esa experiencia, y él que se levantaba a medianoche, estaba en la segunda planta, bajaba a la cocina, llegaba a la una y se quedaba en la hamaca, a dormir afuera, y nunca, dice que nunca lo asustaron. Y él dice que no creía, yo estaba loco. Como retomando la historia, yo me decidí a vivir hace unos 10 años atrás con mi mamá y mi persona a Metapán, y pusimos una panadería.
La panadería estábamos en una casa que como alquilada, mejor dicho, y resulta que yo estaba esa noche, yo dejé todo guardado, todo como para hornear por las madrugadas, pero en las 11 de la noche yo estaba jugando videojuegos. En aquel tiempo, hace 10 años, que estaba jugando PlayStation 4 y estaba jugando un juego que se llama Dead Island. Entonces yo estaba jugando y mi cuarto daba como un corredor en esa casa. Y solo vi que encendieron las luces del corredor y después me tocó en la puerta. Y yo no, ni siquiera abrí, yo dije quizás, o sea, mi mente, dije quizás mi mamá era o, o la pareja de mi mamá en aquel tiempo. O sea, el novio, o, ajá, el novio, el amante. Y yo les dije que deseaban, o sea, que querían. No contestaron. Entonces yo lo que hice es, bajé la mirada y bajé y vi por la parte de abajo de la puerta si había algún paso, algunos pies de la persona, o sea, mi mamá o el amante. No había nada, literalmente no había nada. Qué extraño. Esperé 15 minutos y le llamé por teléfono. Qué extraño. Y no se oía ruidos en el corredor para nada. Pausé el videojuego y me quedé con la luz encendida. Qué extraño. Y la luz encendida todavía seguía em, encendida. Después de los 15 minutos, otra vez me tocaron la puerta. Pa, pa, pa. Y yo les dije, ¿quién es? Yo le dije, ¿qué quiere? Le dije a mi mamá. No me contestó nada. Y yo dije, qué extraño. Ah, no puede estar pasando esto de nuevo, dije. Y tenía mi celular. Y le llamé a mi mamá en el momento y no me contestó. Yo dije, hombre, esto. Y me dio una mala espina. Eh, lo que hice fue que prendí la lámpara de mi celular, dejé la tele encendida. Y cuando salí no había nadie. Y todas las puertas estaban cerradas y todo eso. Le fui a tocar la puerta donde estaba durmiendo mi mamá. Y yo les dije que se habían entrado en el corredor donde yo estaba. No me dijeron ellos, mi mamá ni el amante me dijeron, no hemos entrado ahí, Carlos, me dijo. Wow, dije, y yo les expliqué el caso y esto. No te preocupes, me dijo, venite con el colchón y te venís a dormir con nosotros. Después resulta que mi mamá me explicó, en base a esa experiencia yo desarrollé colitis nerviosa, o sea, como una gastritis, pero que todo me caía mal el estómago. Ese suceso solo pasó en la panadería donde yo estaba, en esa casa. Resulta que después mi mamá me consultó, me contó la historia que la dueña de esa casa como que hacía como rituales de hace años. Lo extraño es que solo a mí me salía esa energía. A mi mamá nada, ni al amante, nada, nada. Simplemente a mí y dije, wow, o sea, extrañamente. Nos cambiamos de... Esa va a ser la tercera historia. La tercera historia, nos cambiamos de casa, o sea, de lugar para poner la panadería. En una casa un poquito más pequeña, pero tenía un gran espacio. Esa casa estaba al lado de otra casa que era como prostíbulo, o ajá, como prostíbulo, no sé cómo le llaman en Chile, como un burdel, un burdel, donde había prostitución. A la par de esa casa donde teníamos la panadería, eh, eh, habían puesto y de años en el tiempo de la guerra civil que hubo en El Salvador, que fue que en los años 1982, 84, 83. Según la historia, la casa que estaba a la par de nosotros, en el tiempo de la guerra había un soldado. Entonces agarró una granada y lo que hizo que se la tiró al enemigo. El enemigo
la tiró para donde estaba él en esa casa. Funcionaba como un burdel en aquel tiempo. Entonces, según la historia decían que el soldado lo agarró la granada y la tapó con su cuerpo. En base de eso, murieron muchas personas en ese burdel, mujeres y el soldado. Pasaron los años y todo eso. Resulta que en la casa nueva que tenemos con la panadería, la nueva casa, el nuevo establecimiento, eh, sucedían cosas que como te dijera, los trabajadores que tenían mi cargo en aquel momento me decían que presenciaban sombras o presenciaban ruido de latas como que estuvieran bajándolas y subiendo las latas en los estantes. Y yo no les creía, yo les decía, pensé que era una broma y todo eso. Y cuando ellos se levantaban a las 4 de la mañana a hornear el pan francés, pan dulce y todo eso, presenciaban que una mujer andaba de blanco lavando la ropa. Y también presenciaban sombras negras, extrañamente. Yo no les creí mucho. Después de un tiempo, me acuerdo que fue como en los tiempos de Navidad, o sea, el diciembre, o sea, resulta que había venido una visita de nosotros, entonces fuimos a comer y todo eso, eh, y venimos otra vez y venimos de nuevo al lugar, porque habíamos ido a cenar y todo eso. Pero mi casco y en los hornos que teníamos en el pasillo, siempre en esa casa, que en la nueva casa había un pasillo grande. Entonces, nosotros manteníamos a veces los cascos de las motocicletas arriba de los hornos. Eh, y resulta que uno de los cascos como que lo habían agarrado y lo habían puesto en el corredor, lo cual era imposible porque había quedado en una posición que, que tiene que ver una persona. Y resulta que cuando lo vimos, qué extraño. O sea, no pudo haberse caído el casco porque tenía guantes por dentro, tenía chaleco, incluso tenía como un reloj adentro. El casco estaba puesto sobre incluso en el pasillo y tenía las mismas cosas y dije, qué extraño. No le hicimos caso con mi mamá. Les preguntamos a los panaderos, a los trabajadores de nosotros, que si habían llegado a entrar a la panadería a sacar algo. No dijeron. Nos dijeron, no, no hemos ido. No estamos ni en Metapan. Así nos dijeron. Qué extraño, o sea, hallamos extraño eso. Ya nos disponíamos a dormir, o sea, nos estábamos cambiando y estábamos en mi habitación y todo eso, pero la habitación daba con el corredor siempre. Solo me acuerdo que cuando me estaba cambiando, mi mamá estaba en la pila, o sea, en la pila, donde se lava la ropa, los trastes, todo eso. Y la visita que había venido estaba en la sala de estar. Entonces yo solo vi una sombra como que se asomó, o sea, como cuando tú estás y se asoma la sombra para verte. La sombra salió, simplemente se salió del suelo y se quedó mirándome. Y yo pensé que era la visita de mi mamá y yo le dije, Karina, tú eres la que estás viendo. No, me dijo, yo no estoy ahí, me dijo, yo estoy en la sala. Le pregunto a mi mamá, Mamá, usted es la que está. No, me dijo, yo estoy aquí en la pila lavando unos trastes. Wow, dije, otra vez. Y cuando traté como de rapidito, como poder como alcanzar la sombra, desapareció. Entonces yo le dije a mi mamá, me dijo, no te preocupes, me dijo, mejor vámonos para la otra casa, donde teníamos otra casa para hospedarnos. Entonces dejamos todas las cosas, dejamos las luces encendidas por cualquier cosa y fue un suceso bien extraño. Así como te cuento, bien extraño, que fue como
de las otras últimas veces que lo paranormal me seguía, yo dije, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo por qué lo paranormal siempre me siguió. Yo dije, wow, o sea, es algo que no puedo explicar. Pero eso sí, que tengo una conexión que por veces, años que lo desarrollé, muchos años atrás, desarrollé las conexiones energéticas. Puedo sentir la energía de las personas cuando son energías malas o buenas, o simplemente cuando tienen intenciones malas o buenas, o cuando hay lugares eh, de carga negativa o carga positiva, o simplemente cuando el ambiente está pesado. Porque actualmente soy enfermero y estuve trabajando igual en un hospital, y ciertas áreas del hospital se mantiene una carga bien negativa y pesada, fría, se siente pesada, como que no quisieran que uno estuviera allí, en el plano humano, en lo plano material. Y sí he experimentado eso, que te cuento, hace como unos 3 años estuve en un hospital y sí experimenté sucesos paranormales. ¿Fue fuerte? Sí, muy fuerte. Muchas enfermeras me habían dicho que habían escuchado ruido, incluso los médicos, y cuando yo adentré en un turno ahí en esas áreas, sí, era una energía bastante negativa, como diciendo, no te queremos aquí, tu energía positiva no la queremos. Entre más que yo me quedaba en ese lugar, porque tenía pacientes que ir a ver, la misma energía me decía, andate, no te conviene. Wow, o sea, yo simplemente fue esa noche en el hospital que le dije al médico y le dije a otra enfermera que no podía estar porque, o sea, empecé con síntomas de dolor de cabeza, mareos, náuseas, eh, y bien, o sea, bastante, son experiencias que no me gustaría pasar de nuevo, pero sí, son experiencias que he vivido y me imagino que siempre voy a estar viviendo.